Hola, bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué es una pregunta? ¿Por qué me llamas bueno? Y pensando en ser bueno, las personas piensan cuando uno dice esta persona es muy buena o es buena. Está hablando de alguien que tiene un buen carácter, que es servicial, que es correcto en el hablar, que es reservado. Es una persona, como diríamos, es un modelo dentro del común de la gente. Y hay muchas personas que piensan por ahí, esto puede jugar un doble sentido, pensando de que porque los demás nos digan que somos buenos, creer que realmente somos buenos, cuando en realidad hay algunas cosas en las que no somos tan buenos. Pero bueno, nos dicen bueno. La pregunta es ¿por qué me llamas bueno? Y bueno, tiene que ver un poco con la conversación que tuvo Jesús con un muchachito, un joven rico, que tenía muchas posesiones. Y bueno, viene a Jesús porque una de las posesiones que él tenía todavía no la había alcanzado y era la vida eterna. Y él había logrado muchas cosas con su esfuerzo. Y bueno, ahora estaba tratando de conseguir la vida eterna y tener paz con Dios, tener una buena relación con Dios, que era lo que a él le faltaba. Así que veamos esta conversación que tiene este joven rico con Jesús. Dice allí en el libro de Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 16, lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Qué haré? Es la pregunta del millón. ¿Qué haré? Siempre pensamos que todo se puede lograr con nuestro esfuerzo. Y a veces cuando no logramos lo que deseamos conseguir, vienen las frustraciones, la depresión, el desánimo, el disgusto. Porque el qué haré es un concepto humanista y se usa mucho hoy en día. Vos podés. Si querés lograr algo, está dentro tuyo. Vos si querés alcanzarlo, vas a poder. Y muchas veces las personas que van consiguiendo ciertos logros pareciera que tuviesen mayor valor para su vida. Cuanto más logros, cuanto más estudios, más logros, una familia, una casa, un buen pasar económico, pareciera que eso le va dando más valor. Y entonces la persona llega a un momento que dice, bueno, sí, está bien, tengo mucho valor acá, valor allá, pero hay algo que no he alcanzado. Y es la vida eterna, es una buena relación con Dios. Y el concepto humanista es vos podés, buscá en vos que está. Y allí encontramos a este joven rico que viene y le dice a Jesús, ¿qué haré para tener la vida eterna? Es increíble esta pregunta que le hace, como si la vida eterna alguno de nosotros la pudiese alcanzar por algo que nosotros hiciéramos. Y bueno, es como si nosotros le dijéramos, si estamos empleados en una empresa, somos uno de los últimos en ingresar, tenemos todavía un puesto de baja calidad, baja ganancia, y bueno, y vamos al jefe, al dueño de la compañía, y le decimos, ¿qué haré para ganar $1.000.000? Y me imagino el dueño de la compañía, ¿qué le va a decir? Este muchacho tiene algún problema en la cabeza o algo le pasa. ¿Qué haré para ganar algo inalcanzable? Y bueno, esto es la pregunta que le hace este joven rico a Jesús. Y bueno, Jesús le va a responder, le va a decir qué podría hacer, le va a seguir la corriente. Primero le va a seguir la corriente para que él busque en su interior, como hace el humanismo, hace eso. Cuando vos tenés un problema, dice, busca en tu interior que allí está la solución.
Entonces dice, bueno, dice Jesús, ¿crees que podés hacer algo? Bueno, busca en tu interior, dale, le sigue la corriente. Y le dice allí en el versículo 17, recuerda que estamos en Mateo 19, dice el versículo 17. Él le dijo, es decir, Jesús le dice al joven rico ante la pregunta, ¿qué haré? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dice, bueno, ¿quieres alcanzar la vida eterna? ¿Quieres hacer algo para alcanzar la vida eterna? Bueno, dice, hay algo que podés hacer. Dice, guardar los mandamientos. Y este joven seguramente habría tratado de guardar los mandamientos, habrá tratado de cumplirlos. Y bueno, dice, guardar los mandamientos. Empecemos por el primer mandamiento. El primer mandamiento lo encontramos allí en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que Dios dice es, nada de lo que tienes o de lo que eres debe ocupar un lugar mayor que yo. Dice, no debe haber nada que tenga un amor mayor que me quite el lugar a mí. Todo aquello que le quita el lugar a Dios, eso ocupa el lugar de Dios y lo desplaza, y entonces es un Dios ajeno. Todo aquello que nos impide tener una relación personal con Dios, o que está primero que Dios, si yo tengo que elegir entre hacer algo para Dios y hacer algo para algo que yo amo mucho, ¿qué voy a elegir? Bueno, depende de la elección, voy a saber si tengo un ídolo o si no lo tengo. Dice, bueno, el primer mandamiento, dice, bueno, no tendrás dioses ajenos. Y bueno, este joven rico tenía su propio Dios y era sus posesiones. Y esto seguramente a él le causó un gran impacto, porque ahí se dio cuenta que no podía ya cumplir el primer mandamiento. Eso lo digo porque, bueno, allí le dice en el versículo 21, Mateo 19, versículo 21, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Bueno, dice Jesús, ¿querés cumplir los mandamientos? Bueno, dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Bueno, tienes que cumplir los mandamientos. Vamos por el primero, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Dice, si vos me amás más a mí, dice, si me querés seguir, dice, bueno, andá, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Bueno, allí eso causó un gran impacto, porque él había trabajado toda su vida para tener esto que él había conseguido, que es el dinero, a lo cual él había aprendido a amar. Entonces allí desplazaba el amor al dinero, desplazaba a Dios. Por lo tanto, Jesús a este hombre que le dice, ¿qué haré? O uno que muchas veces dice, bueno, ¿qué puedo hacer para llegar a Dios, para tener vida eterna? O dice, cumplir los mandamientos. Dice entonces, el primer mandamiento es, saca el dinero del foco y poneme a mí en el foco, dice Dios. Allí le dice Jesús, poné a Dios en primer lugar. Y bueno, ¿qué impacto le habrá causado a este hombre que toda su vida trató de conseguir posesiones? Bueno, fíjate qué impacto le causó. Dice Mateo 19, 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Dice, porque tenía muchas posesiones. Allí tener mucho dinero. Bueno, no hay que confundir. Tener mucho dinero no es un pecado. Recordemos los patriarcas. Abraham tenía una fortuna extraordinaria. Isaac, la herencia de Abraham. Jacob, la herencia de Isaac. Y a su vez todas las posesiones que alcanzaron. Por lo tanto, el ser rico no es un pecado. Lo que es un pecado es amar esas riquezas. Y que por esas riquezas dejamos de lado a Dios. Muchas personas dicen, bueno, no puedo reunirme y para alabar a Dios, para estudiar la palabra, porque tengo que trabajar para hacer más dinero, tengo que cuidar
todas esas posesiones. Por lo tanto, él dice, se fue triste. ¿Y cuántas personas viven en tristeza por tener este primer ídolo? Tener un Dios aparte del Dios verdadero. Como yo te contaba, allí vemos que el dinero no es un problema, el amor al dinero es el problema, porque dice la Biblia que es la raíz de todos los males, y por esta causa muchos, o por el trabajo o por otras cosas, las personas se apartan de Dios o no le dan a Dios la atención que Dios requiere. El amor al dinero era el problema en este joven, no el tener dinero, sino el amor al dinero. Dice allí, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, cambian la fe hacia Dios por el amor del dinero, el amor al dinero. Y eso dice que les trajo mucha tristeza y fueron traspasados de muchos dolores. La muerte no tiene bolsillos. La muerte, cuando la persona se muera, no va con todas sus posesiones al otro lado. Por lo tanto, muchas personas murieron aferradas al dinero y perdieron la fe. Olvidaron ese encuentro personal con Dios, olvidaron buscar a Dios y olvidaron de poner en primer lugar a Dios, lo cual les hubiera traído más felicidad que el amor al dinero, que les causó tanto disgusto, tanto dolor. Así que dice que dejaron la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, este joven le dice, ¿qué haré? Es como si Dios te dijera, uno le dice a Dios, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna, la salvación del alma? Bueno, dice, guarda el primer mandamiento. Yo creo que ninguno de nosotros estaría hoy en condiciones de decir que el primer mandamiento lo cumple. Dios, a lo mejor yo puedo decir que lo cumplo, pero a la vista de Dios, Dios diría, hay ciertas dudas. Entonces ya el primer mandamiento, le dice a este joven, no lo puedes cumplir. Por lo tanto, ¿qué haré que está de más? Y bueno, el segundo mandamiento, ¿recuerdas? El primer mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas, o con todo el ser, espíritu, alma, cuerpo y toda la fuerza. El segundo mandamiento, Jesús enseñó que era semejante al primero, era muy similar al primero. Y es este que está en Mateo capítulo 22, versículo 39. Mateo 22, 39 dice: y el segundo es semejante, es decir, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí, a este joven que dice, ¿qué haré? Bueno, vamos a suponer, el primer mandamiento ya no lo cumplí, pero bueno, 2 mandamientos te di. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Comparte con los demás, comparte con el prójimo tus riquezas. Y bueno, tampoco podía cumplir el segundo mandamiento, porque él amaba sus riquezas y no estaba dispuesto a venderlo todo para seguir a Jesús, y menos compartirlo con los demás. Por eso aparece esta triste noticia que va a recibir este joven rico, y es esta: muchas personas que tal vez no solo por amor al dinero, tal vez amor a la religión, y dicen, bueno, yo guardo, por ejemplo, guardo el sábado, y creen que si Dios dijera que muchos dicen, yo guardo el sábado, pero habría que ver si realmente lo guardan como Dios dice. Pero supongan que guardan el sábado, ¿y qué pasa si el resto de las cosas no lo cumplen? Por ejemplo, se entera uno que el primero y segundo mandamiento no lo puedo cumplir, y guardo el sábado. ¿Qué pasaría con mi vida si yo creo que cumplo un mandamiento o 2 y el resto lo dejo de lado? ¿Qué dice Dios con respecto a eso? Una persona que dice guardar 1 o 2 mandamientos y se olvida del resto. Dice así, Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
O sea que toda persona que cree llegar a Dios, sea religiosa, sea un hombre rico, sea alguien que cree que pueda hacer algo, dice, está bajo maldición, porque tiene que cumplir todos los mandamientos. Y a veces yo digo, sí, voy a la iglesia y cumplo los mandamientos, pero eso es lo que digo yo. ¿Y qué dice Dios? Bueno, si esa persona tal vez tuviese la posibilidad de cumplir alguno de los mandamientos y se apoyara en eso para querer conseguir el favor de Dios, esa persona estaría bajo maldición. Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque nadie puede cumplir los mandamientos. Ninguna persona, ningún religioso, por más que sea el más santo de todos los seres, no puede conseguir cumplir los mandamientos de Dios. Y no lo digo yo, Dios lo dice. Dice allí, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, dice Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno. Es decir, que este hombre que viene a Jesús y le dice, ¿qué haré para conseguir la vida eterna? Jesús le sigue la corriente, no, le podía haber dicho de entrada, no podés hacer nada. Nada de lo que quieras hacer va a poder habilitarte el camino a la vida eterna, el camino a la salvación, el camino a la vida, el camino a Dios, el camino al cielo. Nada que puedas hacer. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y ser justo significaría que tengo la posibilidad de cumplir los mandamientos de Dios. Y no hay persona que lo pueda cumplir. Por lo tanto, estamos todos bajo pecado. Y en esas condiciones no puedo hacer nada. Por lo tanto, allí Jesús le muestra a este joven que le pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Allí le queda demostrado lo que Jesús le podía haber dicho de entrada. No podés hacer nada, nada de lo que puedes hacer. Pero seguramente este joven diría, no, yo puedo. El yo puedo es el humanismo. Yo puedo es nada, porque yo no puedo hacer nada sin Dios. Sin Dios no se puede hacer absolutamente nada. Y eso tenemos que admitirlo. Nuestro orgullo a veces nos lleva a pensar cosas distintas, pero sin Dios nada. Entonces ahora Jesús dice, bueno, ¿viste? Vos que creías que podías hacer algo, no podías hacer nada. Bueno, ahora yo te voy a guiar hacia dónde tenés que ir para que consiga lo que estás buscando, que era la vida eterna. Y entonces, ¿dónde estaba el camino correcto que Jesús le quiere mostrar a este joven? En la pregunta que le hizo, donde ahí le dice, la volvemos a leer, Mateo 19:17. Ahí estaba el inicio del camino hacia la vida eterna. Dice así, Mateo 19:17. Y él le dijo ante la pregunta del joven, ¿qué haré? Dice, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ningún bueno, y el único bueno es Dios, ¿por qué me llamas bueno? Eso le tendría que haber permitido al joven rico reflexionar y decir, ¿por qué lo llamo bueno? Si solamente se puede llamar bueno a Dios. Pero claro, el joven rico, pensando en sí mismo, se miró a sí mismo. Pero lo que Jesús le estaba diciendo, si me llamaste bueno, debería de haber una razón por la cual me llamaste bueno. Porque bueno hay uno solo, y es Dios. ¿Será que consideras que soy Dios? Bueno, el joven rico no la entendió ahí, porque él buscó en sí mismo, en vez de seguir la corriente hacia donde Jesús lo enviaba. Y es a buscar a Jesús, quien realmente es Dios. Si él le dice que ninguno hay bueno sino Dios, él tendría que haberle dicho, bueno, vengo a ti porque yo no puedo hacer nada para alcanzar la vida eterna y sé que tú me la puedes dar. Porque yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres justo, yo sé que tú eres perfecto, que puedes conseguir, puedes darme la vida eterna, que no hay pecado en tu vida y tienes la posibilidad de darme lo que ando buscando. Pero claro, todos hacemos lo mismo, vamos a buscar en nosotros, humanismo. ¿Por qué no vamos a buscar a Dios? Por eso la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuántas personas
tratan de hacer lo posible. Y cuando piensan en Jesús, sí, era un hombre bueno, era alguien bueno, pero no es así. Tendríamos que decir, vengo a ti porque sé que en ti está todo lo que necesito. Y allí podríamos pensar, y va esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué llamarías bueno a Jesús si no hay ningún ser humano en la tierra que sea bueno? ¿Por qué llamarías bueno? Solamente porque si consideraras que Jesús es Dios, solamente le podrías llamar bueno. Y realmente Él es Dios y es bueno. Dice allí que Jesús estaba con un par de personas que lo habían visto, que habían considerado en Él y reconocieron que Él era Dios. Él era Dios y lo reconocieron. Dice Mateo capítulo 14, versículo 33. Dice así: Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pensemos en esto que pasó. Dice que ellos vienen y lo adoran. Y el primer mandamiento que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El joven rico tenía el dinero delante de él como su Dios. Pero estas personas que estaban con Jesús vienen y lo adoran. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. Entonces, ¿por qué lo adoraban? Primero, porque Jesús permitió que lo adoraran. Porque ningún ángel, si vos lees la Biblia, ningún otro ser permitió que las personas lo adoraran. Le pasó a los apóstoles, le pasó a los ángeles que querían adorarlo. Dice: no tenés que adorar a Dios. Un israelita no adora a otra persona que a Dios. Y acá vemos estos israelitas postrados ante la persona de Jesús. O Jesús es Dios, o estaban rompiendo el primer mandamiento. Y ellos no lo estaban rompiendo. Reconocieron que Jesús era Dios al postrarse y adorarlo. Pero no solo eso, lo confesaron públicamente. Lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús quiere hacer con este joven rico es decirle: ¿por qué me llamas bueno? Y llevarlo hacia la persona de Jesús. Eso lo hubiera llevado inmediatamente. ¿Por qué el joven rico perdió el tiempo? Porque se miró a sí mismo. Y cuando descubrió que no podía, entonces en la pregunta de Jesús, él hubiera podido encontrarse con Dios y haber alcanzado la salvación, cosa que no consiguió. Entonces Jesús es Dios. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Entonces allí vamos pensando, si llamamos bueno a Jesús es porque reconocemos quién es Dios, es la persona del Hijo de Dios, por lo cual merece el primer lugar de nuestra vida, merece nuestra adoración. Bueno, decíamos, ningún ser humano puede cumplir los mandamientos, excepto Jesús. Jesús cumplió todos los mandamientos y no hubo uno sobre la tierra que pudiese decirle a Jesús: no cumpliste este mandamiento. Dice allí en Mateo capítulo 5, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir que Jesús fue el único ser humano que pisó la tierra. Ni siquiera Adán y Eva pudieron lograr esto. Fue Jesús el único ser humano que pisó la tierra y cumplió los mandamientos. Los cumplió a todos, sin faltar ninguno. Los cumplió a todos. Ahora, él dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Podríamos pensar que Jesús realmente era bueno? Dice allí Lucas capítulo 23, versículo 46 y 47. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué estaba pasando allí? Jesús estaba muriendo en una cruz. Y él le estaba entregando su vida al Padre. Ahora, ¿por qué lo estaba haciendo? Porque él pudo entregar su vida al Padre.
Él dice, entregó su vida, expiró quiere decir que murió, le entregó su vida al Padre al morir en la cruz. Bueno, cuando los que estaban allí, los soldados que estaban allí, y viendo lo que había acontecido, miren lo que exclamó uno de los soldados. Dice así, versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y justamente por ser justo, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, pudo morir en sacrificio para pagar el precio de todos nuestros pecados, porque nosotros no podemos cumplir los mandamientos, no podemos cumplir la ley de Dios, lo que quiere decir que estamos en pecado por no cumplir la ley de Dios. Bueno, este hombre era justo, cumplió la ley y era justo, y murió en sacrificio por nuestros pecados, sí, por los tuyos y por los míos, y por los de todos los seres humanos. Entonces, cuando el israelita iba a ofrecer un sacrificio, el animal que iba a ser sacrificado tenía que ser, no podía tener ninguna mancha, no podía tener ninguna lesión, tenía que ser perfecto. Bueno, eso representaba lo que Jesús hizo allí en la cruz. Murió en sacrificio, siendo justo, habiendo cumplido la ley de Dios sin faltar una tilde de la ley. Murió en sacrificio por causa de ¿quién? De los injustos, como vos y como yo. Dice allí 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quería hacer el hombre rico? Viene a Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para acercarme a Dios, para llegar al cielo, para tener paz con Dios, para tener comunión con Él? ¿Qué puedo hacer? Y el hombre, y Jesús le dijo, nada puedes hacer. Por eso dice que el justo muere por los injustos. ¿Para qué? Para hacer lo que quería hacer el hombre rico, para llegar a Dios. Dice, muere el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Allí estaba ese camino que Jesús le quería mostrar a este hombre rico. Por lo tanto, todos, vos, yo, todas las personas del mundo necesitamos ir a Jesús y saber que nosotros nada podemos hacer para alcanzar el perdón de Dios, la paz con Dios, la vida eterna. Por eso podríamos pensar ahora, entonces, si las personas reciben los mandamientos de Dios, ¿para qué los reciben si no pueden cumplir la ley? Y si no la pueden cumplir y es una maldición para el hombre, porque no la puede cumplir justamente, ¿por qué Dios dio la ley? Bueno, es sencillo. Según la Biblia, que está explicado, no porque yo lo sé, es porque la Biblia lo explica así. Es como uno mirarse al espejo y tener la cara sucia. Entonces el espejo nos dice, tenés la cara sucia y necesitas lavarte. Yo lo único que puedo hacer, dice el espejo, es mostrarte que tenés la cara sucia. Pero necesitas lavarte con agua y jabón para que la cara quede limpia. Yo no lo puedo hacer, dice el espejo. Bueno, el espejo es la ley. La ley te dice, estás en pecado. Yo no te puedo perdonar, dice la ley de Dios. Yo no te puedo salvar, no te puedo dar la vida eterna, no te puedo dar paz con Dios, pero sí te puedo mostrar que estás en pecado. Y a su vez te puedo decir algo más. Yo no te puedo perdonar, dice la ley de Dios, pero estoy acá para decirte que estás en pecado y que necesitas lavarte de esos pecados. Y tienes que ir al lugar adecuado y lavarte con lo necesario para que tus pecados sean perdonados. Para eso Dios puso la ley, para que el hombre sepa que está en pecado
y que la ley no lo puede salvar, pero sí le puede mostrar que está en pecado y que necesita ir a quien le limpie esos pecados. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro enseñador. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por lo tanto, lo único que nos va a justificar es encontrar en Jesús el perdón de pecados, poniendo nuestra fe en Él, no en nosotros mismos. Nada podemos hacer. El humanismo te dice, vos podés, sí, está en tu interior, esforzate, vos podés, vos lo vas a lograr. Y Dios dice, no lo vas a lograr. Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso, ¿por qué me llamas bueno? ¿Quién es para vos Jesús? ¿Qué es Jesús para vos? ¿Cómo lo definirías? ¿Le dirías, fue un hombre bueno? Y Él te diría, ¿por qué me llamas bueno? Y entonces Él te mostraría que Él es el único bueno. ¿Pero por qué es bueno? Porque es Dios, porque te puede salvar de la condenación eterna, porque puede limpiar todos tus pecados, porque Él murió en la cruz siendo justo y habiendo cumplido la ley. Él entregó su Espíritu al Padre como una ofrenda en sacrificio para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Leamos otro pasaje. Allí dice, por ejemplo, Juan, capítulo 4, versículo 42. Antes de leerlo, pensemos en la escena. Una mujer recibe a Cristo en su corazón y va a su pueblo para que lo reciban también. Entonces les cuenta que en Jesús hay salvación, que hay perdón de pecados, que tienen que encontrarse con Él, que dejen de buscar en ellos mismos, que nunca van a llegar. Y entonces ellos van, se encuentran con Jesús y hacen esta afirmación. Dice allí Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente hablando de Jesús, es el Salvador del mundo, el Cristo. Por lo tanto, ¿por qué me llamas bueno? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Por qué llamo bueno a Jesús? Porque nadie lo podría llamar de otra manera, porque no hay forma de encontrarle otro calificativo. ¿Por qué lo llamas bueno? ¿Será porque Él tiene la vida eterna? ¿Será porque es Dios, porque es justo y porque Él puede salvarte de todos tus pecados? Cosa que la ley te marca, estás en pecado delante de Dios, estás separado de Dios. Tu camino es la condenación eterna, es el fuego eterno que te espera. Es un lugar lejos de Dios, jamás llegarás al cielo, porque la ley de Dios te dice, tienes la cara sucia, estás en pecado. Por lo tanto, cuando Jesús te pregunta ahora, en este momento, después de lo que hemos charlado, ¿por qué lo llamas bueno a Jesús? Y si le dices, bueno, ve a Él, porque darás muchas vueltas y finalmente volverás. El joven rico no volvió, porque tenía muchas posesiones y no las quiso soltar. Y se fue abrazado a su Dios. Muchos se van abrazados a sus trabajos, a sus deportes, a sus ídolos, a sus cosas, tal vez algún hobby, alguna otra cosa, alguna otra ocupación. Y quedan así abrazados, entristecidos, angustiados, sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué me llamas bueno?, diría Jesús. Ve a Jesús urgentemente. Pídele que te perdone por todos tus pecados. Él puede hacerlo porque murió por ti en la cruz. Y Él te puede perdonar esos pecados que la ley de Dios te marca, porque su sangre derramada en la cruz puede limpiar todo pecado, aún los tuyos. No importa la profundidad de tu pecado, pero si te humillas ante la persona de Jesús, si le reconoces que Él es Dios, si reconoces que Él murió en una cruz por ti, si le pides perdón, arrepentido le pides perdón,
lo aceptas como tu Señor, como tu Salvador, entonces podrás decir: te llamo bueno, porque sé que tú eres Dios y vengo a ti para alcanzar la vida eterna, porque yo no lo puedo hacer. Y no digas como ese joven que se volvió triste y sin buscar lo que esperaba, sin encontrar lo que él había venido a buscar. Y él entonces el Señor, cuando le dice: ¿por qué me llamas bueno? No digas: ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Sino ven a Jesús, entrégate a Él, entrega tu vida y allí alcanzarás lo que tal vez andas buscando y que por tus propios medios jamás podrás encontrar. Toma una decisión sabia y hazte esta pregunta: ¿por qué le llamas bueno? ¿Es justamente porque estás buscando la vida eterna? No la busques en ti, deja de buscar así. Busca a Jesús y acéptalo como tu Señor y Salvador, porque Él es el Salvador, el Cristo. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.